Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de cómo obtener el doble salto en Silksong. Vamos a comenzar por ir a la sección de la losa a la cual podemos acceder desde las cámaras corales. Una vez aquí vamos a irnos hasta la parte más baja de la zona hasta que encontremos al NPC que nos vende los mapas. Una vez aquí, el siguiente paso es llegar hasta la cima.
Ahora solo nos queda tocar el instrumento y eso es todo.